El grito que resonó en la eternidad. 3 palabras. Una voz tenue. Un cielo silencioso. Pero en ese instante, cadenas invisibles se rompieron en el espíritu humano. ¿Qué logró realmente Jesús allí? En aquella montaña oscura y maldita, donde los condenados eran olvidados por la sociedad, un hombre colgado entre el cielo y la tierra pronunció las palabras que cambiarían el curso de la eternidad: está terminado. ¿Pero qué significan estas palabras? ¿Por qué Jesús, a punto de exhalar su último aliento, decidió decir esto, y no simplemente morir en silencio? ¿Qué hay detrás de una frase tan breve, pero tan cargada de significado? Para el mundo, pudo haber sido el final de una historia. Para el cielo, fue el cumplimiento de un plan eterno. Y para el infierno, fue una derrota irreversible. La última declaración. En los Evangelios, Juan registra cuidadosamente las últimas palabras de Jesús, 7:30. Y el término griego que utiliza es tetelestai, una palabra usada en el contexto legal y comercial de la época. Era como un sello de liberación, una firma de misión cumplida, un grito de victoria. En los recibos antiguos, cuando se pagaba una deuda, se escribía tetelestai, está pagado en su totalidad. Es decir, en la cruz, Jesús no solo dijo que moría. Declaró que algo se estaba pagando, total, definitiva e irreversiblemente. El peso invisible sobre él. Para comprender el poder de esta afirmación, debemos retroceder unos pasos. Desde el principio, desde el Edén, el hombre cargó con una deuda. Un fracaso. Una separación entre la criatura y el Creador. La justicia de Dios exigía pago. La sangre de los animales era solo una sombra, un paliativo. Pero el plan ya estaba escrito. Y en el momento exacto, como escribe Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y este Hijo no vino solo a vivir entre los hombres. Vino con un propósito, para lograr lo que ninguna fuerza humana jamás podría lograr. La voz que desgarró lo invisible. Cuando Jesús dice, consumado es, el mundo quizá haya oído un último suspiro. Pero el cielo oyó un grito de triunfo. El velo del templo se rasgó, y no era solo una tela. Fue la separación espiritual entre Dios y la humanidad la que se rasgó. Fue el muro de la culpa el que cayó. Fue el libre acceso al Padre el que se abrió. Y es por eso que esta afirmación resuena hasta el día de hoy. En la cruz, Jesús no fue una víctima. Fue sacerdote y ofrenda. Juez y acusado, él cargó con el pecado, pagó la deuda y aún así gritó victoria. ¿Qué se terminó? Aquí está el misterio que muchos todavía ignoran. Jesús no dijo que el sufrimiento había terminado, ni que la injusticia había cesado, ni que el mundo estaba bien. Él dijo que la misión fue cumplida, el camino a la redención estaba listo. El puente sobre el abismo se construyó con sangre. No es de extrañar que, después de esta declaración, entregue su espíritu. Él no fue derrotado por la muerte. La conquistó y lo hizo con palabras. Con una frase que selló la eternidad. La pregunta que permanece. ¿Y si ya terminó, por qué tantos siguen viviendo como si todo estuviera pendiente? ¿Por qué tantos se esconden tras la culpa, el miedo y la religión? La respuesta de Jesús ya está dada. El sello está puesto. El precio está pagado. Pero ahora, la decisión es nuestra. La misión se cumplió. ¿Pero cuál era esa misión? Jesús no murió por accidente. Cada paso hacia la cruz ya estaba escrito. Y en ese, consumado es, no había desesperación, sino el cumplimiento de una misión que comenzó antes del tiempo. La cruz no fue improvisada. El dolor de Cristo no fue una tragedia descontrolada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura clama. Eso era parte del plan. Cuando Jesús dice, consumado es, está afirmando, la misión que me fue encomendada, la cumplí. ¿Pero cuál era esa misión? Desde el principio. En Génesis 3:15, poco después de la caída, Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa no solo se quedó en el aire, sino que se hizo realidad. Abraham oyó que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Moisés vio el Cordero Pascual en Egipto. Isaías habló de un siervo sufriente que soportaría los dolores del pueblo.
David escribió sobre manos y pies traspasados, siglos antes de que existiera la crucifixión. Nada sucedió por casualidad. Jesús no cayó en una emboscada romana, caminó voluntariamente hasta ese lugar, porque su misión era morir, para que otros pudieran vivir. Él vino por esto. Jesús declaró en Juan 10, 17-18. Nadie me quita la vida. La doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Sabía lo que se avecinaba. Predijo su muerte muchas veces. Dijo que sería entregado, azotado, rechazado. Aún así, no huyó. Al contrario, en Lucas 9:51 dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Quién camina hacia su propia muerte, con valentía? Alguien con una misión, y Jesús no vino solo a predicar. No vino solo a sanar. Vino a consumar. El cordero estaba listo. En la Pascua, cada familia escogía un cordero sin defecto. Este animal se sacrificaba para conmemorar la liberación de Egipto. Pero todo esto era una sombra. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Y este Cordero, diferente de los demás, no fue tomado contra su voluntad, él se entregó. En la cruz se derramó sangre y por primera vez no fue solo simbólico. Fue definitivo. Fue suficiente. El cielo no ha olvidado ningún detalle. La crucifixión de Jesús cumplió docenas de profecías detalladas. Salmo 22, manos y pies perforados. Isaías 53, herido por nuestras transgresiones. Zacarías 12, 10, mirarán a aquel a quien traspasaron. Éxodo 12, ningún hueso se rompería, y no se rompió, ni siquiera durante la tortura. Salmo 69, le dieron a beber vinagre. Cada detalle, cada gota de sangre, cada palabra dicha en la cruz, todo seguía un guión celestial, porque la misión tenía que completarse. No bastaba con sufrir, había que cumplirla. Y cuando Jesús dice, consumado es, está diciendo, Padre, la misión que comenzamos juntos. He terminado. Está hecha. El camino está abierto. Se ha hecho justicia. No era debilidad. Era fuerza. La cruz no era símbolo de derrota, sino de victoria. La misión de Jesús no era evitar el dolor, sino vencer el pecado con amor. Él no huyó de la cruz. La abrazó. Y allí, cargando con la culpa de toda la humanidad, sintiendo sobre sus hombros el peso de toda la historia, Jesús no gritó desesperado, declaró, como un guerrero que gana la batalla: Tetelestai. Está terminado. ¿Y nosotros hoy? Vivimos como si la misión de Jesús fuera una hermosa historia simbólica y religiosa. Pero fue mucho más que eso. Él no murió para causarnos miedo, sino para darnos acceso, para que tú y yo ya no tengamos que vivir intentando merecer algo, porque Él ya consumó. Y eso lo cambia todo. Victoria en la cruz, el pecado derrotado, el cielo abierto. No fue un lamento. Fue una proclamación. En la cruz, Jesús no perdió el aliento. Conquistó el infierno. Consumado es, no significaba muerte, sino victoria total. Pero, ¿victoria sobre qué? En ese momento, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no fue solo tela la que se rasgó. Fue la antigua barrera entre Dios y el hombre la que se derribó. Jesús, colgado entre dos criminales, humillado y herido, no parecía un rey, ni un libertador, pero allí lo superó todo. 1. La derrota del pecado. El primer enemigo derrotado fue el pecado. Desde Adán, la humanidad ha cargado con una deuda impagable. El pecado no era solo una lista de malas acciones, era una condición, una separación, una esclavitud. Y todo sacrificio en el Antiguo Testamento solo cubría el pecado, no lo eliminaba. Pero en la cruz, el Cordero de Dios no cubrió, sino que quitó. Una sola vez se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12. Jesús no murió por el pecado. Murió por todos pasado, presente, futuro. Fue molido, aplastado, para que la culpa ya no te aplastara. El peso que te impedía acercarte a Dios, cayó allí. 2. La ruptura de la separación. El velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, simbolizaba la distancia entre Dios y el hombre.
Nadie podía entrar en él excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, con sangre. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, aquel velo se rasgó de arriba abajo, no fue obra del hombre. Fue obra del cielo. El camino quedó abierto. La separación se deshizo. Ya no hay un muro entre el pecador arrepentido y el Dios Santo. La sangre del Hijo ha destruido el muro de condenación y reconciliado con el Padre. 3. Victoria sobre la muerte. La muerte parecía haber triunfado. El cuerpo de Jesús estaba siendo bajado de la cruz sin vida. Pero espiritualmente la muerte estaba siendo envenenada desde dentro. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh Seol, tu aguillón? 1 Corintios 3 y 55. La muerte, hasta entonces invencible, era derrotado por alguien que murió. ¡Qué paradoja! Cristo no evitó la muerte, la atravesó, la venció y resucitó, abriendo un nuevo destino para todos los que creen en él. La resurrección vendría en 3 días, pero la victoria ya estaba sellada allí, en la cruz. 4. La exposición del infierno. Colosenses 2 y 15 hace una declaración impactante. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía una derrota fue una desfile de triunfo. Satanás creyó haber ganado. Los líderes religiosos creyeron haber silenciado el problema. La gente pensó que era solo otro rebelde muerto. Pero no mundo espiritual, la cruz era un trono. Y desde ella, Jesús proclamó la caída de los poderes de las tinieblas. El infierno desarmado. 5. La posesión de nuestra libertad. Consumado es la firma divina que declara, eres libre. Libre de condenación. Libre de la esclavitud del pecado. Libre de acusación. Libre para acercarme al Padre. Libre para vivir con propósito, identidad y destino. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8 y 36. Pero, ¿cuántos siguen viviendo como esclavos? ¿Como si la deuda no se hubiera pagado? ¿Como si aún fuera necesario ganarse el favor de Dios? La libertad ya fue conquistada. La cruz ya la proclamó. La victoria no fue visible, pero fue total. Para quienes lo veían desde afuera, era solo otro crucificado. Pero para el mundo invisible fue la guerra espiritual más grande de la historia, y el cielo ganó. En la cruz, Jesús no susurró una rendición. Él gritó un logro. Y cuando dijo, consumado es, el universo nunca volvió a ser el mismo. Consumado es. ¿Pero qué continúa? Jesús dijo que estaba terminado, pero el mundo seguía girando. ¿Qué empezó realmente en ese punto? Porque la cruz no fue el punto final, fue una coma divina que abrió una nueva historia para todos nosotros. El eco de «consumado es» resonó en el Gólgota como conclusión. Pero para el cielo, esto no era el fin de nada. Era el principio de todo. La cruz no terminó la historia, reiniciado el plan de Dios para la humanidad. El velo ha caído. Y el camino se ha abierto. En el preciso instante en que Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27, 51. Un símbolo claro. La separación entre Dios y el hombre ha terminado, pero más que el acceso al templo, representaba un nuevo camino de relación con el Padre. De Dalí ya no había necesidad de sacerdotes terrenales para mediar la fe. En Cristo, cada uno de nosotros puede acercarse con valentía a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19-22. Un nuevo pacto estaba comenzando, el tiempo de la gracia había llegado. La ley se cumplió. Y amaneció la gracia. Jesús no vino a abolir la ley, sino rellénalo. Mateo 5 y 17. En la cruz, Él terminado todo lo que la ley exigía, los sacrificios, los rituales, las obligaciones, y nos dio una nueva manera de vivir, por la fe y la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2 y 8. Ahora, no vivimos tratando de llegar a Dios por méritos, pero respondiendo al amor que ya nos ha llegado. El templo ha cambiado de dirección. Antes, la presencia de Dios habitaba en el templo, tras el velo. Pero con la obra terminada, el templo se convirtió en el corazón del creyente. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Como declara Pablo.
¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6 y 19. Es decir, la cruz destruyó la separación y el Espíritu hizo su morada, lo que estaba lejos, ahora está dentro de nosotros. La sangre sigue hablando. Hebreos 12 y 24 dice que la sangre de Jesús habla mejores cosas que la sangre de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de Jesús clama por misericordia, redención y reconciliación. Y esa voz todavía habla hoy. No con gritos, sino con susurros que tocan el espíritu, llamando a los pecadores a acercarse, restaurando identidades, levantando a los caídos. La nueva alianza ha comenzado. Al decir consumado es, Jesús estaba poniendo fin al antiguo pacto y estableciendo un nuevo. No se basa en piedras, sino en corazones. No se basa en reglas, sino en relaciones. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22 y 20. La cruz fue el altar donde se selló este pacto. Y permanece vivo, activo y vigente. No es un documento antiguo, es una invitación diaria. Y el infierno ya no tiene autoridad. En ese momento, la autoridad que el hombre había perdido en el Edén fue recuperada en la cruz. Jesús desarmó a los principados, triunfó sobre las tinieblas y puso las llaves de la muerte y del infierno en manos del Redentor. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1 y 18. ¿Qué continúa después de consumado es? Una nueva humanidad liberada de la esclavitud espiritual. Una generación que pueda vivir con autoridad, ya no bajo opresión, sino con una mente renovada. El trabajo está hecho. Pero la misión continúa. Sí, la salvación está completa. No es necesario añadir nada a la cruz. Pero ahora es nuestro turno de responder, vivir a la altura de lo logrado. Proclamar esta buena noticia. Ser luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay miedo, amor donde reina el odio. La cruz no fue el punto final. Fue el punto de partida. Y tú, eres parte de esta historia. ¿Y qué cambia esto en nosotros hoy? La cruz no es solo un símbolo. Es un momento decisivo. Jesús dijo, consumado es, pero la pregunta es, ¿vives como si ya estuviera todo pagado? ¿O aún cargas con el peso que Él ya cargó por ti? La cruz fue erigida en el pasado, pero habla en el presente. La sangre ya fue derramada, pero aún tiene poder. Jesús ya cumplió la obra, pero muchos viven como si aún estuvieran atados por cadenas que ya se rompieron. Es hora de hacer una pregunta honesta. Si ya terminó, ¿por qué sigo viviendo como si estuviera pendiente? 1. Ya no necesitas esconderte. ¿Cuántas personas viven con temor de Dios? Como si fuera un juez distante, dispuesto a castigar cualquier error. Pero Jesús demostró lo contrario. Dios es Padre. Y vino a nuestro encuentro incluso cuando estábamos en el lodo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 y 21. Lo que hizo Jesús en la cruz no fue parcial. No fue simbólico. Fue total. Él se hizo pecado para que tú pudieras ser hecho justo. No huyas de él. Corre hacia él. 2. Ya no hay deuda que pagar. Muchos todavía intentan pagar a Dios con buenas obras, rituales y penitencia. Pero la cruz ya lo pagó todo. Tetelestai era la palabra que sellaba una deuda pagada. Ya no estás en deuda. No necesitas andar con culpa, vergüenza o autocastigo. Jesús no murió para dejarte en deuda emocional. Él murió para liberarte. 3. Puedes vivir como hijo. Y no como esclavo. No eres huérfano. No eres rechazado. No eres olvidado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 y 12. Lo que Jesús logró en la cruz fue adopción espiritual. Ya no eres parte de un sistema religioso, eres parte de la familia celestial y los niños tienen libertad. Tienen identidad. Tienen herencia. 4. Tienes un nuevo propósito. La cruz no solo te salvó del infierno, ella te salvó para una misión. Cada gota de sangre era una declaración, ahora te toca a ti. Jesús dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Juan 8 y 21. Es decir,
La obra de salvación está terminada. Pero la misión del reino continúa, ahora a través de mí y de ti. Eres llamado. Eres elegido. Eres parte de la respuesta de Dios al mundo. 5. La cruz necesita salir del cuello y entrar en el corazón. La cruz no es un amuleto. No es solo un tatuaje ni una joya, es el lugar donde todo cambió. Es donde la ira y el amor de Dios se encontraron. Donde la justicia y la misericordia se abrazaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Galatas 2:20. Esta es la nueva vida, una vida que sabe que todo ha terminado. Que ya no necesitas perseguir la aprobación. ¿Quién no vive esclavo de la apariencia? Eso no lleva el peso del pasado. Y ahora, ¿cuál es tu respuesta? Jesús ya hizo su parte. No volverá a la cruz. No hay nada más que añadir a la obra. Pero aún queda una decisión que debes tomar tú. ¿Vivirás como alguien que todavía está intentando lograr algo? ¿O como alguien que ya ha sido alcanzado por el amor eterno de Dios? La cruz se mantiene en pie. La tumba está vacía. El trono está ocupado. Y la victoria ya ha sido declarada. Consumado es. Ahora te toca a ti.